qué pasa, hermanos, cuando distorsionamos la relación que hay entre la ley y el Evangelio? Podemos incurrir en graves errores y hemos considerado someramente algo de esa cuestión. El predicador inglés Charles Spurgeon nos recuerda este hecho con las siguientes palabras. Él dice: no hay otro punto en el que los hombres cometan mayores errores que el de la relación que existe entre la ley y el Evangelio. Algunos hombres colocan la ley en el lugar del Evangelio. Otros colocan el Evangelio en el lugar de la ley. Algunos modifican la ley y el Evangelio y no predican ninguno de los dos. Otros abrogan por completo la ley, recurriendo al Evangelio. Muchos son los que piensan que la ley es el Evangelio y que enseñan que los hombres pueden ser salvos a través de las buenas obras de benevolencia, honestidad, justicia y sobriedad. Tales hombres erran en gran manera. Por el otro lado, muchos enseñan que el Evangelio es una ley, que contiene ciertos mandamientos por cuya obediencia los hombres pueden ser salvados por sus méritos. Tales hombres erran de la verdad y no la entienden. Una cierta clase de personas sostiene que la ley y el Evangelio están mezclados y que los hombres son salvos en parte por su obediencia a la ley y en parte por la gracia de Dios. Estos hombres no entienden la verdad y son falsos maestros. De esta forma, hermanos, Spurgeon nos resume varios errores que terminan, por supuesto, en una senda que es mortal, en un error que, si se lleva a sus últimas consecuencias, termina en la herejía. Ese es el peligro de distorsionar la relación que hay entre la ley y el Evangelio. Así que en este pequeño párrafo encontramos la declaración doctrinal de nuestros hermanos bautistas que nos ayuda a entender de forma correcta esta cuestión. Y la respuesta de ellos es que existe una armonía entre la ley y el Evangelio. No son contrarios, funcionan de manera distinta, pero tanto la ley y el Evangelio funcionan para cumplir los propósitos de la gracia de Dios. Vamos a considerar entonces ahora, hermanos, propiamente el párrafo. Y lo primero que hacemos es titularlo, por supuesto, la ley y el Evangelio, que son los dos elementos de los que habla este párrafo. Y podemos dividirlo en dos partes que se corresponden con la manera en que el párrafo cita dos pasajes respectivamente. En primer lugar, la ley al servicio del Evangelio, y en segundo lugar, la obediencia del creyente según esta relación. La ley al servicio del Evangelio y la obediencia del creyente según esta relación. En el primer punto, la confesión nos dice: tampoco los usos de la ley mencionados anteriormente son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que obedecen a esta dulcemente. ¿Cuáles son los usos mencionados anteriormente? ¿Se acuerdan que los resumimos en tres cosas? Vimos, podemos usar la ley como creyentes, como regla de vida, como un espejo y como la voz de un juez. Así resumimos los usos mencionados en el párrafo número 6. Dice la confesión que esos usos no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que obedecen a esta dulcemente. Aquí está la respuesta a lo que los redactores de la confesión pensaban de la relación entre la ley y el Evangelio. Funcionan juntos y más específicamente ellos dicen que la ley rinde servicio a los propósitos de la gracia. Como dice, los usos de la ley obedecen a esta. ¿Cuál es esta? La gracia del Evangelio. Obedecen a la gracia del Evangelio dulcemente. Es decir, si uno interpreta correctamente la ley, se dará cuenta de cómo ésta nos lleva claramente a la gracia del Evangelio. Es como si Dios nos tomara de la mano por medio de la ley hasta llevarnos al pie de la cruz para que encontremos a Cristo. Y el pasaje que se menciona ahí es Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas 3, 21.
que nos dice de la siguiente manera. El apóstol pregunta: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Hay que recordar cuál era el problema de la iglesia en Galacia. ¿Cuál era la razón o el motivo, la circunstancia por la que Pablo decide escribir a esta iglesia? En el capítulo 1 el apóstol nos dice que esta iglesia se estaba apartando del evangelio y estaba llegando a creer otro mensaje. ¿En qué consistía ese mensaje? En lo que algunos judíos que se habían apartado de la verdad estaban predicando. Somos salvos por la gracia del evangelio, pero hay que agregar además la circuncisión. Hay que agregar además las leyes que tenían que ver con la alimentación. Hay que agregar además las costumbres que tenían nuestros padres. Y Pablo entonces se ve en la necesidad de explicar cuál es la relación entre esos dos, la ley y el evangelio. Pablo nos va a decir enfáticamente que somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe en Jesucristo. Pero en vista de eso, surge la pregunta: Pablo, ¿estás diciendo entonces que la ley es contraria a las promesas de Dios? Si Abraham fue justificado por medio de la fe, si Cristo tomó sobre él mismo la maldición de la ley, si la promesa que Dios le dio a Abraham incluía a los gentiles y no venía por la ley, Pablo, entonces nos estás diciendo que la ley es contraria a las promesas de Dios. Y la respuesta de Pablo es: en ninguna manera. Una de las formas más enfáticas que había en el griego del tiempo de Pablo para negar algo. En ninguna manera. Esto no puede ser así. Para el apóstol, entonces, la relación entre la ley y el evangelio no es una relación de oposición. Pablo dice: si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la cuestión es que la ley no puede vivificar. La ley promete vida, pero no tiene el poder para otorgarla. Y entonces la respuesta es sencilla: la ley fue dada con otro propósito. La ley no fue dada para salvar al pueblo de Dios. Ese no fue el propósito. La ley fue dada con el propósito de servir, de obedecer dulcemente a la gracia del evangelio. Y podemos ver esto pensando más detenidamente en cómo los usos de la ley que vimos en el párrafo anterior obedecen a esa gracia. Por ejemplo, el párrafo anterior hace una mención a la ley como pacto de obras, y vimos que esa es la forma en la que no aplica a los creyentes. Pero si nos preguntamos, ¿la ley como pacto de obras rinde algún servicio a los propósitos del evangelio? La respuesta es sí. Sí, en el sentido en que nos informa cuáles son las condiciones que Cristo tenía que cumplir para rescatarnos por su obediencia y por su sufrimiento. ¿De dónde, hermanos, obtenemos esa idea? Que Cristo tenía que cumplir dos cosas por nosotros: una obediencia perfecta a la ley y llevar también la maldición en nuestro lugar. Lo entendemos por el pacto de obras, por la ley como un pacto de obras. No aplica para nosotros de esa manera, pero Cristo sí la llevó por nosotros de esa forma. John Colquhoun lo dice así, cito: en su forma de pacto, sirve para mostrarles lo que Cristo, el segundo Adán, hizo y sufrió en su lugar, al requerir a todos los que estaban bajo ella una santidad perfecta de naturaleza y obediencia perfecta de vida, así como una satisfacción completa por el pecado, como las condiciones de la vida eterna. La ley enseña a los creyentes lo que el Señor Jesús, en la grandeza de su amor extraordinario, condescendió para volverse, para ser
y para sufrir por ellos. De este modo, dice el predicador, la ley al servicio del evangelio enseña a los creyentes de forma indirecta lo que el evangelio les enseña en términos directos. Eso es profundo. Pero el pacto de obras, hermanos, al mostrarnos las condiciones para alcanzar la vida, nos enseña lo que nuestro Salvador tenía que cumplir en nuestro lugar. Vimos también la ley como regla de vida. Si nos preguntamos, ¿sirve la ley como regla de vida a los propósitos de la gracia del evangelio? Sí, porque nos recuerda que nuestra obediencia nunca será perfecta, que el único mérito le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Sí, además, porque la obediencia sincera del creyente a la ley puede rastrearse desde el efecto hacia su causa, como lo vemos en la segunda parte de este párrafo. Si obedecemos a la ley como regla de vida, es porque Dios nos la ha entregado en manos de nuestro mediador y la ha escrito en nuestros corazones, transformándonos gloriosamente. De esta forma, cuando vemos a alguien que está prestando una obediencia sincera a la ley, ¿qué tenemos que decir? Este hombre ha conocido la gracia de Dios en verdad. Es la única explicación que tenemos. La ley como un espejo, otro de los usos que vimos, ¿sirve a los propósitos de la gracia del evangelio? Sí. Porque vimos que la ley sirve para revelar nuestro pecado, que llega hasta los escondrijos de nuestro corazón. Y de esta manera nos conduce a Cristo. Es como si recibiéramos una paliza misericordiosa por el rigor de la ley para llevarnos a recibir consuelo de las palabras de Cristo, que dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La ley como un espejo nos enseña que necesitamos al único médico apto para tratar nuestra culpa y corrupción. Si nuestro rostro llevara las marcas terribles de una enfermedad mortal, no pensaríamos que podemos limpiarnos con un espejo, sino que correríamos al médico. Así la ley sirve también a la gracia del evangelio. Y vimos un tercer uso, la ley como la voz de un juez. La ley en su función de restringir el pecado sirve también a la gracia del evangelio, por supuesto. Así funcionó históricamente y así funciona también en la vida del creyente. Históricamente, hermanos, porque Israel fue preservado, y eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, entre otras cosas, por la función restrictiva de la ley. ¿Por qué quería Dios que Israel comiera algo diferente a los pueblos paganos? Para que no se sentaran con ellos, para que no se mezclaran con ellos, hasta que viniera la simiente prometida. Ese es el argumento de Pablo en Gálatas capítulo 3. Como si Dios, hermanos, por todas esas leyes civiles y ceremoniales, hubiera levantado una cerca en Israel para que no se mezclara con los otros pueblos. Es cierto, Israel incurrió en desobediencia, pero aún así, gracias a los límites que Dios puso, la simiente fue preservada hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Pero también sirve a la gracia del evangelio en la vida del creyente, porque las advertencias que hay en la ley sirven para infundir temor en nuestro corazón. Y de esa forma son provechosas para que no nos apartemos de Dios. Como lo dijo el profeta Jeremías, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. En segundo lugar, siguiendo la estructura de la confesión, vemos ahora cuál es la obediencia del creyente, cómo se ve la obediencia de los creyentes según esta relación entre la ley y el evangelio. Continúa la confesión. El Espíritu de Cristo subyugando y capacitando la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere que se haga. ¿Qué quiere decir esto? La confesión con estas palabras nos describe
cómo esa armonía entre la ley y el evangelio se expresa en la obediencia del creyente. ¿Por qué como creyentes podemos obedecer la ley que Dios nos ha revelado? ¿Cuál es la razón para esto? Porque Cristo, en su oficio real, envía al Espíritu Santo para subyugar y capacitar nuestra voluntad, para hacernos siervos de Él, en otras palabras. Cristo trae una transformación a nuestra vida a fin de que podamos obedecer. No es solamente gratitud, hermanos. Yo creo que algunas veces hemos escuchado esa explicación. Es que los creyentes obedecemos por gratitud. Sí, pero en primer lugar, ¿por qué estamos agradecidos cuando éramos enemigos de Dios? Porque Dios nos transformó, porque el Espíritu de Cristo está obrando en nosotros para capacitarnos para obedecer la ley. De tal manera que nos dice la confesión, que llegamos a hacer libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere que se haga. Ese es el tipo de obediencia, una obediencia libre y alegre. Y el texto que se nos cita aquí es el profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27, que nos dice de esta manera: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este versículo está en el contexto del nuevo pacto, la forma en que Dios había profetizado que restauraría a Israel. Y noten, hermanos, esta es una porción más grande en la que Dios está hablando en primera persona. Vean desde el versículo 24, cómo Dios habla en primera persona. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros, seréis limpiados, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne, etcétera. ¿Qué está diciendo Dios? Yo lo voy a hacer. No van a ser ustedes, pueblo de Israel. ¿Y qué es eso, hermanos? Es la gracia de Dios diciendo de manera unilateral que Él es el que va a producir este resultado. O como se le suele llamar en la teología, de manera o modo monergista, Dios como el único que está obrando allí para traer este resultado. Si lo contrastamos con la ley, lo que encontramos aquí, podemos entender muy bien cómo encaja en este párrafo de la confesión. La ley hablaba de obediencia a la voluntad revelada de Dios, pero la ley no daba el poder para guardarla, no daba la gracia necesaria. La gracia siempre ha venido por medio de la promesa. La transformación no venía por la ley. ¿Dónde encontramos la gracia? En el Evangelio, en Cristo. La ley nos lleva a Cristo entonces. ¿Y qué hace Cristo? Nos concede su Espíritu para que guardemos la ley moral, para que obedezcamos sus mandamientos. Quizá podemos resumir la idea de todo el párrafo con esta frase. La ley nos lleva a Cristo para que seamos salvos por gracia. Y Cristo nos lleva a la ley para que vivamos a la luz de esta. Repito, la ley nos lleva a Cristo para que seamos salvos por gracia. Y Cristo nos lleva a la ley para que vivamos a la luz de esta. Y así es como vemos, hermanos, la armonía que hay entre la ley y el Evangelio. ¿Qué podemos llevarnos de aplicación? En primer lugar, alabemos a Dios que en su sabiduría y gracia nos dio tanto la ley como el Evangelio. Si pensamos de este modo, en el que nos enseña la confesión, vamos a entender la ley y el Evangelio como dos regalos preciosos que van de la mano, que funcionan en armonía, cada uno con sus propósitos distintos,
pero inseparables en su operación. La ley y el evangelio rindiendo servicio a la gracia de Dios. La ley nos lleva al evangelio y el evangelio por su gracia transformadora nos conforma a la ley. Una ley que estaba fuera de nosotros la hace parte de nosotros. Es impresionante, hermanos, pensar la forma en la que Dios diseñó este esquema. Por lo tanto, estudiemos los dos, hablemos los dos, demos testimonio de los dos, la ley y el evangelio. Por último, agradezcamos a Dios por su Espíritu que nos transforma para que vivamos en obediencia. Y una obediencia, como hemos visto, libre y alegre. ¿Qué otra forma hay de explicar que un verdadero enemigo de Dios se ha transformado para amarlo y obedecerlo? ¿Qué es lo que convirtió al endemoniado gadareno en un misionero? El Espíritu de Cristo, que por la gracia de Dios obra un milagro en el corazón del ser humano. ¿Qué poder, hermanos, es el que despliega Dios para salvar a un pecador? Dios hace que pasemos de muerte a vida y con una voluntad renovada ahora obedecemos alegre y voluntariamente a nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos.